Hola chicos, hoy vamos a ver la clasificación de las oraciones simples, acabando el segundo criterio que, si os acordáis, era la organización según la naturaleza del predicado. Acordaros, vimos el primer criterio, que era clasificación según la modalidad oracional. Estábamos en el segundo criterio, que es la naturaleza del predicado, y en los próximos vídeos veremos la clasificación según la tipología de sujeto. Según la naturaleza del predicado vimos que habían oraciones atributivas y oraciones predicativas. Las oraciones predicativas las subdividíamos en activas y pasivas. En el vídeo anterior vimos la clasificación de las activas, hoy nos dedicaremos a las pasivas. Lo primero que vamos a hacer es definir una pasiva. Si os acordáis, toda oración pasiva es aquella en la que el sujeto no hace nada. Y la segunda característica es que tiene el verbo en forma pasiva, normalmente con el verbo ser como auxiliar y el participio. Pero esto lo veremos poquito a poco. La estructura pasiva viene del latín y ha sido relegada al lenguaje escrito por diversos motivos. En primer lugar, sobre todo porque es demasiado pomposa y formal. Y en segundo lugar, porque nuestra lengua tiene una cierta tendencia a dar importancia a los protagonistas de la acción, es decir, a los sujetos que realmente hacen la acción, no a los sujetos pacientes. Pero esto lo veremos poco a poco. Os he puesto estas dos primeras frases para que veamos lo que acabo de decir, esta poca frecuencia de uso de la pasiva. Nosotros no diremos yo he sido suspendido por el profesor, diremos me ha suspendido el profesor. Tampoco diremos el pan es comido por mí, diremos yo como pan. Esto es a lo que me refiero con la poca frecuencia de uso de la pasiva. Bueno, pues una vez explicado esto y su origen, vamos a explicar los dos tipos de pasiva que hay. Hay pasivas propias y pasivas impropias. En primer lugar, vamos a explicar las pasivas propias. Las pasivas propias son aquellas que conocemos habitualmente, las que se construyen con la siguiente estructura: sujeto paciente, verbo en pasiva, es decir, con el verbo ser más el participio, y complemento agente. Que acordaros que este complemento agente puede estar o no expreso en la oración. Bien, fijaros en la primera, dice el bibliotecario ordenaba los libros. Esta oración está en activa porque es el bibliotecario quien ordena los libros, es un sujeto agente. Ahora vamos a transformarla, no os preocupéis porque los pasos para transformar una oración de activa a pasiva los veremos poquito a poco en el siguiente vídeo. Fijaos, tenemos bibliotecario, hemos dicho que era el sujeto, ordenaba, verbo en activa y en pretérito imperfecto, y los libros, complemento directo. Vamos a transformarla. El complemento directo pasa a ser sujeto paciente. Los libros. Ahora transformamos el verbo activo en pasivo. Lo transformaremos poniendo el verbo ser en el tiempo de pretérito imperfecto. Eran, concordado con los libros en el mismo género y número, ordenados, participio del verbo ordenar, y ahora el sujeto pasa a ser complemento agente introducido por el bibliotecario. ¿Vale? Acabaríamos de escribirla. Bien, esta es la pasiva que normalmente conocemos, la que nos enseñan en el colegio. Y luego, más adelante, a finales de la secundaria, en el bachillerato, nos explicarán que hay otro tipo de subordinada que veremos a continuación. El siguiente ejemplo que os he puesto es una oración para que veáis que normalmente, en muchas ocasiones, podemos no tener un complemento agente. Por ejemplo, el libro fue escrito en 1850, sería una pasiva normal, propia, pero sin complemento agente, porque no nos interesa saber quién lo escribió o porque lo desconocemos. Y ahora explicaremos el segundo tipo de pasivas, pasivas impropias o pasivas reflejas. Bien, chicos, seguimos con las pasivas reflejas o impropias. Las pasivas reflejas o impropias son aquellas que se caracterizan por tener un significado pasivo pero una estructura activa. Fijaros, es decir, un verbo en activa. Fijaros, se alquilan coches, se corta el pelo a navaja. Estos verbos
Si os fijáis, están en formato activo, no es ser más pasiva. Por tanto, las pasivas reflejas se construirán, pasivas reflejas o impropias, se construirán siempre con la estructura de la marca de ser pasiva más el verbo en activo. Estas estructuras justamente nacieron en la lengua para evitar el uso de la pasiva que hemos visto antes, la pasiva normal, porque ya hemos dicho que era muy pomposa. Y estas son las que más utilizamos en nuestro día a día, aunque no nos lo parezca, es la que vemos en carteles o en anuncios muy habitualmente. Y intenta siempre ser impersonal, tendiente a cierta matiz de impersonalidad, por eso su sujeto no se nombra porque se desconoce o porque no interesa. Si os fijáis, por ejemplo, normalmente no llevarán complemento agente, y os he puesto esta para que veáis que tiene que ser un complemento agente muy específico, si no queda extraño. Se corta el pelo a navaja por el peluquero especialista, debe ser alguien muy concreto, si no, no vale la pena ni mencionarlo. Estas son las pasivas reflejas. Ahora os voy a dar una advertencia sobre ellas. Si os fijáis, en estas dos frases son prácticamente iguales. Esta sería una pasiva refleja. En cambio, la de abajo es lo que se llama una oración impersonal refleja. Si os fijáis, se construyen exactamente igual. Tienen un se, que en el caso de la primera será un se marca de pasiva refleja y un se marca de impersonal en la segunda. Sin embargo, se construyen exactamente igual, se más verbo en activa. Por tanto, pueden confundirnos. ¿Qué haremos? Buscar el sujeto. Si tiene sujeto, sabremos que se trata de una pasiva refleja. Si no tiene sujeto, será una impersonal. Para verlo, lo que haremos es convertirlas en pasivas normales. Así, la oración de arriba se quedaría de la siguiente manera. Los pollos son vendidos por alguien, por quien queramos, por el carnicero, por alguien. En cambio, por tanto, esta oración, como podemos reconvertirla a pasiva normal, sería pasiva refleja, porque tiene como sujeto paciente los pollos y como complemento agente a ese por alguien que nos inventamos. En cambio, esta es imposible transformarla. No podemos decir bien es vivido aquí por alguien. Queda muy extraño. ¿Por qué? Porque no existe sujeto en esta oración. Es una impersonal refleja. Por tanto, el truco para diferenciarlas será intentar pasarlas a pasiva normal. Y estos son los tipos de pasiva que existen. Pasivas propias, las que conocemos, pasivas impropias o reflejas. Y luego este pequeño truquito para diferenciarlas con las impersonales reflejas. Pero no os preocupéis, que veremos en el siguiente vídeo la conversión de activa a pasiva y en otro vídeo el tipo de oraciones impersonales. Acordaros, en nuestra página web tenéis los ejercicios imprimibles para ir practicando en unprofesor.com y podéis consultarnos cualquier duda que tengáis desde la web. Un saludo y hasta la próxima.